Buenos días, mi nombre es Yaramanola Izaza, soy estudiante de Psicología del Politécnico Gran Colombiano y el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca del trastorno obsesivo compulsivo y algunos relacionados. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados que provocan comportamientos repetitivos. Las obsesiones se definen por dos aspectos. El primer aspecto sería impulsos, imágenes, que serían persistentes o recurrentes y se experimentan en algún momento durante el trastorno y que en la mayoría de las personas causa ansiedad o malestar como importante, pues un malestar que se puede destacar. El segundo aspecto sería que las personas intentan ignorar este tipo de pensamientos, impulsos o imágenes. Tratan de neutralizarlos con algún otro pensamiento, tratan de realizar una compulsión. Y bueno, ya entrando en el tema de las compulsiones, estas también se dividen en dos aspectos. El primero sería comportamientos. Por ejemplo, sería lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas, como asegurarse de que sí hizo las cosas. O puede ser también actos mentales que pueden ser rezar, contar, repetir palabras en silencio, hacer actos repetitivos mentalmente. El segundo aspecto es el objetivo de los comportamientos o actos mentales. Es prevenir o disminuir la ansiedad o malestar o evitar algún suceso o situación determinada. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están como conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir. Algo para resaltar sería que los niños de corta edad, los niños más pequeños, pueden no ser capaces de articular los objetos de estos comportamientos o actos mentales. En este caso, este trastorno obsesivo compulsivo no se puede atribuir a efectos fisiológicos o de una sustancia psicoactiva, como por ejemplo sería la cocaína o algún otro tipo de medicamento, o a alguna otra afección médica. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, por ejemplo, preocupación excesiva como el trastorno de la ansiedad generalizada, preocupación por el aspecto como en el trastorno dismórfico corporal, dificultad de deshacerse o renunciar a las posesiones como en el trastorno de acumulación. Arrancarse el pelo como en el trastorno de la tricolomanía, sería el trastorno de arrancarse el pelo. Rascarse la piel como en el trastorno de la excoriación. Estereotipias como en el trastorno de movimientos estereotipados. Comportamientos alimentarios ritualizados como en el de los trastornos alimentarios. Problemas con sustancias o con el juego como en los trastornos relacionados con sustancias y los trastornos adictivos. Preocupación por el padecer una enfermedad como en el trastorno de la ansiedad por enfermedad. Impulsos o fantasías sexuales como en los trastornos parafílicos. Impulsos como en los trastornos perturbadores del control de los impulsos y de la conducta. Inserción de pensamientos o delirios como en la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. O patrones de comportamientos repetitivos como en los trastornos del espectro del autismo. Bueno, voy a hablarles un poquito acerca del trastorno dismórfico corporal. Esta es la preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables, no son identificadas al ojo de las demás personas. Este trastorno se puede identificar porque en algún momento durante el curso de este trastorno las personas pueden realizar comportamientos como por ejemplo mirarse mucho en el espejo, asearse en exceso, rascarse la piel, querer asegurarse mucho de las cosas, o algunos actos mentales como por ejemplo compararse con las demás personas, algunos aspectos repetitivos y con miedo a la respuesta y preocupación por el aspecto físico. A las personas con dismorfia muscular se preocupan demasiado por el tamaño de sus músculos, por si está demasiado delgado,
se preocupa por la apariencia física y repite constantemente: tengo este defecto, o estoy fea, o estoy feo. Hablando del trastorno de acumulación, son las personas que tienen demasiada dificultad persistente para abandonar los objetos o renunciar a ellos, y independientemente de cuál sea su valor real, ellos creen que en algún momento van a necesitarlos o hacer uso de ellos. Esta dificultad que tienen las personas con este trastorno es debido a una necesidad percibida de guardar estos objetos que creen que en algún momento van a necesitar, y al malestar que les ocasiona el tener que abandonarlos o deshacerse de ese tipo de objetos. Bueno, la dificultad de pronto pensar o llegar a deshacerse de estos objetos o posesiones da a lugar la acumulación de estos objetos en el lugar donde trabajan o donde viven, y esto puede afectar la convivencia de las personas que tienen a su alrededor. Y esto, más que todo, si llegan a deshacerse de estos objetos, lo hacen terceros, no son capaces como de tomar la iniciativa y llegar a dar ese paso. Lo hacen terceros, como por ejemplo familiares, amigos o las autoridades, o ya sea cualquier tipo de persona de limpieza. Este y cada uno de los tipos de trastornos obsesivos causan un malestar significativo en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en el ambiente social, y sea cual sea el tipo de espacio que tenga para compartir con otras personas. Este trastorno de acumulación nos explica mejor por los síntomas de otros trastornos mentales, por ejemplo, obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, la disminución de la energía, en el trastorno de la depresión mayor, delirios de la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, déficit cognitivo en el trastorno neurocognitivo mayor, disminución del interés en los trastornos del espectro del autismo. Hablando de otro trastorno, que sería la tricotilomanía, que ese sería el trastorno de arrancarse el cabello. Este se logra observar por arrancarse el cabello frecuentemente, lo que da lugar a su pérdida. Estas personas hacen intentos repetidos de disminuir este intento de arrancarse el pelo, pero en la mayoría de casos es muy difícil de dejarlos por sí solos. Esto causa un malestar significativo y afecta varias áreas de su vida cotidiana. Otro trastorno similar sería el trastorno de excoriación, que sería el trastorno de rascarse la piel. Este se da en las personas que recurrentemente tratan de dañarse la piel, y esto produce algunas marcas o lesiones cutáneas. Hacen intentos repetidos por dejar de hacerlo, pero en la mayoría de casos sin ningún se reconoce este acto obsesivo compulsivo, ya que el daño de la piel, las ronchas o las heridas causadas no se atribuyen a los efectos fisiológicos de una sustancia, digamos de una sustancia psicoactiva o algún medicamento, o a una enfermedad fisiológica, digamos por ejemplo la sarna. El hecho de rascarse la piel no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, por ejemplo delirios o alucinaciones tácticales en otro trastorno psicótico, o un trastorno dismórfico, o el intento de dañarse la piel, como digamos en una autolesión. Otro trastorno obsesivo compulsivo puede ser por sustancias o medicamentos. Las obsesiones compulsivas, rascarse la piel, arrancarse el pelo, otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo u otro síntoma característico del trastorno compulsivo y relacionados predominan en el cuadro clínico. Para percibir este trastorno existen las pruebas a partir de la historia clínica y las pruebas de laboratorio que
se dividen en dos aspectos. Síntomas que se desarrollan durante o un poco después de la intoxicación o abstinencia de una sustancia o después de la exposición a algún tipo de medicamento. Cuando se ingieren este tipo de sustancias o estos medicamentos, puede producir el tipo de síntomas que mencionábamos anteriormente, como las obsesiones de rascarse la piel, arrancarse el pelo y otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Otros síntomas que podamos ver como crear marcas en la piel y este tipo de cosas. Importante aclarar que solo se llevarán a cabo este tipo de diagnósticos cuando los síntomas anteriormente mencionados están muy predominantes en el cuadro clínico, en la historia clínica. Bueno, hay otros trastornos obsesivo-compulsivos que les voy a mencionar y esta categoría se aplica en presentaciones en las que predominan síntomas característicos de un trastorno obsesivo-compulsivo relacionados que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en su vida cotidiana, en lo social o en su vida laboral. Pero no cumple todos los criterios de ninguno de los trastornos anteriormente mencionados en la categoría diagnóstica del trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. Otros trastornos que no están tan específicos pueden ser los siguientes: el trastorno del tipo dismórfico corporal con imperfecciones reales. Es similar al trastorno dismórfico corporal, excepto que los defectos o imperfecciones en el aspecto físico de esta persona claramente se ven como más visibles a los ojos de terceras personas, que otras personas lo pueden notar. El segundo podría ser el trastorno de tipo dismórfico corporal sin comportamientos repetitivos. Este tiene presentaciones que cumplen al trastorno dismórfico corporal, excepto que en el sujeto no realiza comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a sus temores o a sus preocupaciones. El tercero sería el trastorno de comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. Este se caracteriza por comportamientos repetitivos en el cuerpo recurrentemente, por ejemplo, morderse las uñas, tocarse el pelo, morderse los labios, morderse las mejillas. Otro podría ser los celos obsesivos. Este se caracteriza por la preocupación no delirante de la infidelidad de la pareja. Esta preocupación puede derivar comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a esta creencia de que le están siendo infiel o le pueden ser infiel. Otro podría ser, creo que se pronuncia Shuo-kyofu. Este comportamiento es similar al trastorno dismórfico corporal y se caracteriza por el miedo excesivo a tener una deformidad corporal. Bueno, el Hyokoshu-kyofu, este se caracteriza por el miedo que la persona tiene a tener un mal olor corporal. También se denomina el síndrome de referencia olfativo. Bueno, en esta categoría se presentan y predominan algunos síntomas que son característicos de trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados. Estos causan malestar también clínicamente de gran porcentaje, y también tiene esta persona que lo padece deterioro en su vida social, en su vida laboral, en su vida familiar.